Bien, hablando de caos, empiezo con un pequeño vídeo. Infiltración en redes de comunicaciones diplomáticas de 40 países. Compañías energéticas blanco de Dragonfly. 10 millones de ciberataques al mes en el sector financiero. Hospitales en el punto de mira. En la era digital, la seguridad y eficiencia de las arquitecturas de TI no son solo una ventaja competitiva, son una necesidad imperante. La transformación tecnológica ha impulsado a las empresas hacia un mundo hiperconectado, donde cada transacción, cada dato y cada operación dependen de infraestructuras sólidas y resilientes. Sin embargo, la amenaza es real. Los ataques de malware han aumentado un 300% y el robo de datos sigue exponiendo información de millones de clientes. La mayoría de las empresas deja su futuro en manos del azar. Esto no puede pasar. Grandes zonas de España y Portugal sufrieron apagones masivos, según informes de este lunes de la operadora española Red Eléctrica. La compañía afirmó que estaba trabajando para restablecer el suministro. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos a resolverlo, añadió. España declaró este lunes estado de emergencia tras un apagón eléctrico que afectó a la mayor parte de la península ibérica. El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que no está descartado ninguna hipótesis en las investigaciones. Portugal y Francia también fueron afectados en parte por el corte de energía. No basta con reaccionar ante un ataque. La clave es precisamente anticiparse. La continuidad del negocio no puede quedar en riesgo. ¿Está tu organización preparada para proteger sus datos? El futuro pertenece solo a aquellos que se preparan. Información importante es que el gobierno de España, tampoco el gobierno de Portugal, tampoco la Comunidad Europea, reconoció el apagón como un ataque. Mientras yo puso, porque yo pienso que es importante, porque yo estaba de vacaciones en España cuando esto ocurrió, ¿sí? Yo no puso comprar ahí mi cerveza, mi refresco con la tarjeta de crédito. No podía comer, ¿sí? Clínicas cerraron sus operaciones. No podía sacar plata porque no había cómo, no había comunicación. Entonces, el escenario se fue de ataque. Ahí no sé, pero yo pienso que ese fue importante porque de nada, do nada que tenemos, pasé por esto. Entonces, mi nombre es Alexandre Pataja, soy brasileño. Muchas gracias por la Asociación Bancaria de Venezuela por la invitación. Y durante los próximos minutos yo voy a compartir un poco, junto con José Serrano, todo este escenario, ¿sí?, de nube híbrida, de inteligencia artificial, qué está pasando en el mercado. Y empezamos con un número alto. Hablamos mucho de ransomware, pero el malware está con un incremento de 300% en el endpoint. José Serrano, empezamos con este escenario de caos. Por favor, sus comentarios y su presentación. Bueno, nos paseamos por un escenario en donde la transformación digital del negocio bancario, de las instituciones financieras, están metidas en este ecosistema. El contexto donde nos encontramos hoy es un contexto en donde lo primero es la adopción de canales digitales. El sector financiero está adoptando canales digitales en la región, en el mundo, que los obligan a adquirir nuevas tecnologías. La inversión en tecnología acompaña todas las innovaciones, los nuevos desarrollos, y con ello son apetecibles a los nuevos ataques. Lo otro, los nuevos modelos de negocio. La transformación digital, entonces, de las instituciones financieras la podemos resumir en esos tres aspectos. Lo primero, la adopción de canales digitales, la inversión en tecnología y los nuevos modelos de negocio. Basado en eso, los desafíos en que se encuentra la transformación digital que adoptan las instituciones financieras, bueno, está acompañado por un aumento en los ransomware de un 30% de incidentes en América Latina, en Venezuela. No hay estadísticas todavía duras para hablar acerca de cuánto es el porcentaje de ataques de ransomware.
Lo otro, el compliance, lo importante de cumplir con las regulaciones, de mantener los datos en el país, de asegurar que los datos se mantengan inviolados, o sea, que se mantengan en la localidad y cumplan con las regulaciones de la SUDEBAN, de todo lo que es el GDPR, de la protección de datos. Y por último, la escalabilidad. Cuando adopto nuevas tecnologías, requiero soluciones que se adapten a mi demanda, que se ajusten a los picos y a los valles de capacidad, que atiendan mis ciclos de innovación. Estos son los principales desafíos para el negocio bancario, financiero. ¿Cómo podemos las entidades bancarias venezolanas construir una base de tecnología sólida que le permita prosperar en la era digital? Bueno, hay que maximizar las oportunidades. Toda oportunidad que veamos tenemos que agarrarla rápido, es maximizándola. Pero el otro desafío es mitigar los riesgos. Todo lleva riesgo porque los ciclos de innovación van a aumentar, que no seamos tan estrictos con los controles de cambio, con la adopción de la tecnología, y hay que, uno de los desafíos es mitigar los riesgos a los que estamos enfrentándonos cuando estamos tratando de maximizar oportunidades en el mercado. La nube híbrida pasa a ser como la entidad, la solución para este tipo de adopción de nuevas tecnologías. La nube híbrida combina una localidad edge en donde se mantienen las cargas de trabajo, se ejecutan las capacidades, se entregan las aplicaciones a los usuarios, pero en combinación con las nubes públicas en donde se consiguen soluciones de última generación, se consiguen nuevas tecnologías, hay tecnología más rápida, hay más tecnología disponible en las nubes públicas, pero siempre con la nube local se combinan las dos para ofrecer seguridad en todo ese ecosistema. Entonces, en ese ecosistema que vamos a desarrollar más adelante, es lo que es la nube híbrida. En la nube híbrida existe todo lo que es la localidad, el edge, el on-premise o todo lo que corresponde a la nube pública, donde conseguimos la mayoría de los servicios vía API, de donde consumimos soluciones de última generación. Entonces, esa combinación integra la flexibilidad, la escalabilidad en la nube pública de todo lo que nosotros habilitamos en el edge. ¿Por qué la nube híbrida? Bueno, principalmente por la seguridad. Mantener control, ya lo vamos a ver un poco más adelante. La nube híbrida ofrece soluciones que orquestan las capacidades que se encuentran en el edge con todas las capacidades que se encuentran en la nube pública. La otra es la resiliencia. Yo puedo migrar cargas de trabajo entre la localidad y la nube pública de manera sincrónica en caso de una contingencia. Vamos a ver cómo se hace, vamos a ver cómo opera esa solución de nube híbrida. Lo otro, la eficiencia, la optimización de costos, el pago por uso, el as a service, es una de las soluciones que ofrece las nubes híbridas. La latencia, la baja latencia, habilitar soluciones y capacidades en las nubes públicas siempre tiene un reto de latencia. Cuando contamos en una solución híbrida con el edge, entonces las aplicaciones pueden ser habilitadas en el edge y consumirse con mayor velocidad y así entregar a los usuarios una mejor experiencia. ¿Cómo está el estado de mercado de la seguridad de datos, Alex? Mucho se platicó durante toda esta mañana de inteligencia artificial, de soluciones para protección de datos, para protección de todo que es el entorno, sea en cloud, sea en edge, sea on-premise. Pero los datos son malos, ¿sí? Estamos perdiendo la batalla, ¿ok? Estudio de IBM que se llama Cost of Data Breach, que IBM hace hasta 9 años, mira que demuestra que los ataques crecieron 18%, el promedio de registros violados en América Latina. Estos son datos de América Latina, ¿ok? Esto es muy importante. Si vamos por el costo de data breach, ¿sí? Se creció 12%, ¿sí? De 2023 hasta 2024.
La industria financiera en América Latina es la segunda industria más atacada y vamos a ver que en el mercado global también es la segunda empresa, el segundo sector más atacado. El primero en América Latina es el sector industrial, siguiendo el tercero por energía. Hay un cambio acá, si comparamos al mercado americano, que en el mercado americano el sector de salud sí tiene los mayores costos de vulnerabilidad. ¿Okay? En América Latina aún no tenemos estos costos como los tres principales. Y aquí algo muy, muy malo, que es muy importante que todos ustedes empiecen a actuar, a identificar y contener los ataques. ¿Sí? Así me parece algo básico, ¿no? Tengo que identificar un ataque, pero estamos hablando de nube, estamos hablando de inteligencia artificial, y mientras ustedes tienen su operación de todo el día, ¿qué significa esto? Que estamos con un entorno mayor, ¿sí? Un entorno que aún no está identificado y ya tengo que empezar, ¿sí? Justamente a cómo yo voy a colocar en mi proceso, ¿sí? Procesos y cifras y soluciones para contener todo esto que viene de inteligencia artificial, de nube híbrida, de todo. ¿Por qué? Porque nuevamente el sector financiero en todo el mundo, el costo de violaciones son en torno de 6.8 millones de dólares. Como lo dice, es el segundo mayor sector, ¿sí? 22% superior a la media de ataque del costo de data breach que tienes 4.88 millones de dólares. Esto está se pasando. Estos son datos, son encuestas reales que se dicen en el mercado, ¿sí? Y nuestra competencia también lo hace y que está también demostrando de acuerdo con todo lo que está pasando en el mercado, ¿sí? Eso Entonces, resume, Alex, daño reputacional, daño, porque esto es un evento de seguridad que en promedio cuesta a una institución financiera 6.8 millones de dólares. A eso se refiere. Información importante, José, gracias. Esto sí, es un dato que tienes aquí todos los costos, pierdas de datos, pérdida reputacional, pérdida de imagen, incluso pérdida de cargos, ¿sí? Que ya se pasó varias veces, ¿no? Entonces, es algo muy importante, ¿sí? Yo tengo más detalles en esta encuesta, a todos que quieren saber más detalles, con mucho gusto de compartir. Pero durante toda la mañana y todo el día, vamos a hablar mucho de tecnología. Pero hay dos otros puntos que no voy a alargar mucho, pero que son muy importantes en los pilares, en los tres pilares de seguridad, que son los procesos que ustedes tienen. Entonces, siempre, si ustedes están planeando un chatbot, desarrollar con IBM un chatbot de inteligencia artificial, ¿cuál es el proceso nuevo que tengo que pensar a nivel de seguridad para este chatbot? Si ustedes están pensando en migrar sus datos a la nube, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos nuevos que tengo que colocar de procesos para la seguridad de estos datos? ¿Okay? Y hay algo muy sencillo en todo esto, muy sencillo. No voy a alargar mucho, que somos nosotros, las personas, ¿sí? La mayoría de los ataques pasa por error humano. ¿Culpa de nosotros? Tal vez. Entrenamiento, muchos. Tenemos que cada vez más, esta audiencia que estás acá, tiene la obligación de cada vez más concientizar el mercado para lo que son un posible ataque. Entonces, estos son los tres pilares muy importantes que siempre en charlas de seguridad me gusta de colocar, además de la tecnología, que pienso que son factores importantes, ¿no? Y cuando hablamos de todos estos costos, ¿no? Mira lo que pasa. Yo voy aquí a compartir con ustedes 4 factores
que tenemos que pensar y que incrementan mucho el costo de una vulnerabilidad, ¿no? Los dos primeros factores, la fuerza laboral remota, aún es un factor, sí, muy importante. La fuerza laboral remota empezó mucho post-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Aún tenemos esto, varias de las empresas, incluso IBM, Daico, trabaja en un sistema híbrido de trabajo. La seguridad que ustedes tienen dentro de su compañía es la misma seguridad que va a pasar en la casa. Es una pregunta importante. Cuando migramos a la nube, ¿sí? Es muy importante, como ya lo dice, entender el proceso de migración. ¿Cómo yo envío mis datos a la nube? ¿Cuáles son los entornos de la nube? Mira un caso que pasó con un cliente del sector financiero en Europa, un cliente de IBM. Se penalizó, o hubo una penalización por la Ley General de Protección de Datos, la GDPR europea. ¿Por qué? Porque el cliente simplemente sacaba informaciones de un database y enviaba a lo otro database en la misma nube. Pero se pasó que cuando enviaba de un database al otro database, la nube, ¿sí?, por algún momento ia afuera de este país, en la comunidad europea. Y el cliente no sabía de esto, porque estaba en su nube, propia nube. Y esto infringió una ley, una regulamentación. Entonces, migrar a la nube tiene eficiencia, tiene beneficios, muchos. José ya compartió muchos de los beneficios con nosotros, con todos nosotros, ¿sí? Pero necesita procesos, necesita capas de seguridad para cada uno de estos cumplimientos normativos. Estar de acuerdo con una regulamentación no es simplemente estar de acuerdo con el país. Es también una mejora de proceso a todos ustedes, a todos los procesos de la compañía, ¿sí? Trazendo así, retornando así, ¿con qué? Con factores que traen un beneficio muy, muy amplio a todos nosotros. Algunas recomendaciones, 3 recomendaciones que comparto con ustedes a nivel de seguridad, ¿sí? La primera y la más importante. Este es un camino sin vuelta. Nuevamente, muchos de ustedes están trabajando en varios proyectos de inteligencia artificial. Existe dentro de la tecnología la inteligencia artificial trabajando para una mejor productividad y la seguridad trabajando para la inteligencia artificial y la inteligencia artificial trabajando para la seguridad. Cuando yo pongo un ahorro de 1.9 millones de dólares en un costo de data breach, ¿sí? Estoy platicando de qué? De la seguridad, ¿sí? De la inteligencia artificial ayudando a la seguridad. De la inteligencia artificial identificando dentro de los millones de transacciones que ustedes tienen todo el día, ¿qué pasa? ¿Qué es estas cositas anómalas? ¿Sí? Que yo no puedo mirar por un ser humano, por un SOC o por un software, lo que sea. Es importante entender cuáles son los patrones de comportamiento que tenemos dentro de nuestra empresa, ¿ok? Y la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho estos procesos. Pero también, ¿sí? Además de la inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos que responder. Entonces, dentro de un framework de protección de datos, no solo identificamos las vulnerabilidades utilizando la inteligencia artificial, pero también respondemos de acuerdo a estas anomalías, ¿ok? Responder de acuerdo, responder rápidamente nos trae una eficiencia y un ahorro de tiempo. Mira, ¿no recuerdas? Empecé la charla hablando de que América Latina tiene el segundo peor costo de respuesta y contención de una amenaza, ¿ok? Y por último, identificar las personas. Garantizar a través de herramientas, ¿sí?, correctas, que la persona correcta utilice
de las informaciones, de las aplicaciones en el tiempo correcto, en el tiempo que justamente tienes que tener. Estos son 3 puntos, recomendaciones que nos ayudan mucho, ¿sí?, con el ahorro de plata y de tiempo. José, ¿qué tienes ahí para compartir con nosotros de pilares? Bueno, los principales pilares, De la cómo arquitectura. construimos una nube híbrida. O sea, eso está de acuerdo a una mejor práctica, como tú dices, y básicamente los pilares son precisamente lo primero es la identidad, la gestión de la identidad, la automatización, la autoescalabilidad. Son los pilares principales de un diseño de nube híbrida. Tal como lo pusimos al principio, son esos los 3 principales pilares que conforman una solución de nube híbrida, que son la autenticación o la automatización de la identidad, todo lo que corresponde a la automatización de eventos y la respuesta ante los incidentes. Sí, y aquí algo importante. Dentro de estos 2 pilares que son fundamentales para una nube híbrida, ¿sí?, que es la identificación y la protección de datos. ¿Okay? Cuando hablamos de protección de datos, ¿sí?, es importante 2 puntos fundamentales. ¿Sí? Entender, descubrir, clasificar las informaciones de manera correcta. ¿Sí? Muchos de ustedes tienen este reto, seguro que tienen. Muchos de ustedes ya pasaron por una invasión. Seguro. Si no saben, si no pasaron, es porque no saben que hubo una vulnerabilidad. Esto se pasó en algún local que ustedes conocían. Muchos de ustedes seguro están trabajando en algún proceso ahora, utilizando en algún proyecto, utilizando muchas informaciones. Y mañana van a trabajar en otro proyecto. ¿Qué pasó con las informaciones que ustedes estaban trabajando ayer? ¿Dónde las almacenaron? Cuando hablamos de descubrimiento y clasificación de datos, estamos hablando no solo de los datos estructurados, estamos hablando de datos también no estructurados. No solo de los datos que están en su ambiente edge, pero también en la nube. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando vamos a la nube, es aún peor esto. Cuando vamos a la nube, tenemos mucho lo que llamamos de shadow data. ¿Ok? ¿Qué son los shadow data? Son los datos que ahí están en la nube, pero que nada sabe que existen. Y ahí pasa el problema. Ahí tienes algo que ustedes tienen que empezar. ¿Sí? Encuestas nos informan que 65% de los datos son de conocimiento de ustedes. Mira lo que pasa con los otros 35%. Una pregunta para que se quede en su cabeza. ¿Ustedes saben todas las informaciones sensibles, las informaciones de sus empleados, las informaciones confidenciales, las informaciones que están cifradas? Se quedan con esta pregunta y al final ustedes van a saber por qué. Ustedes saben las informaciones que están cifradas dentro de su compañía. ¿Y dónde se encuentran? ¿Y dónde se encuentran? Porque contratas un aplicativo y el aplicativo puede tener una base de datos en cualquier parte y ahí se está almacenando tu información. Exactamente. Y cuando se habla de aplicativos de nube, es aún peor, porque antigamente teníamos estos datos todo en un ambiente protegido. Y cuando vamos a la nube, ya tienes las aplicaciones de la nube, que ahí tiene los datos. Entonces, garantizar el acceso a estas informaciones, proteger las informaciones, proteger la red, son factores fundamentales para una arquitectura híbrida. Cifrar los datos que tiene que cifrar cuando se va a la nube son factores fundamentales. Y indo a la tercera parte, componentes claves de Zero Trust. ¿Por qué vamos a platicar de Zero Trust, José? Sí, esto ya es una plática que se hace a mucho tiempo. Sí, esto es viejo, la confianza cero, pero todavía sigue siendo una brecha en las tecnologías. La confianza cero se refiere incluso que cualquier persona que llega a nuestro negocio nos dice, es que se me dañó el manual y necesito imprimirlo, lo tengo en esta pendrive, déjame colocarlo para abrir el archivo.
y resulta que mete un malware dentro del negocio. Confianza cero se refiere, no hay manera de que tú introduzcas datos en la empresa. No hay manera. Es cero confianza. Zero confianza. Incluso, algo muy importante. ¿Ustedes sabían que además de un pendrive, ustedes ya sabían que existen unos cables de energía de iPhone o de Samsung, que sea, que son malos a todos nosotros? Cuidado cuando ustedes utilizan cables en una cafetería, en un Starbucks o en la calle, ¿sí? Porque estos cables pueden estar con malwares, ¿sí? Entonces, siempre desconfíe. ¿Y por qué platicamos de Zero Trust? ¿Por qué? Porque estamos ampliando nuestra superficie de ataque. Ya dice, y muchas de las charlas hoy, platicamos mucho de lo que es la inteligencia artificial. Nuestra gente dice, déjame bajarme un software que necesito para gestionar esto, y se meten en el portal del supuestamente fabricante y se descargan un archivo. Resulta que explotan una vulnerabilidad porque había una suplantación en el URL donde la descargaste. Entonces, confianza cero es confianza cero. Es confianza cero. Y cuando ampliamos esto a una inteligencia artificial, tenemos que platicar la confianza cero. Cuando ustedes están cargando un modelo de inteligencia artificial, ¿qué están manejando con la inteligencia artificial? Dos cosas muy básicas. Están manejando información para una mejor productividad, para un mejor retorno de inversión, pero también están manejando personas. Personas van a ascender a estos modelos. Personas van a programar a estos modelos. Trust, Zero Trust, en esta superficie de ataque. Algo que es tan básico que ya há años platicamos en el mercado, vuelve a ser muy importante. ¿Sí? Acceso mínimo, controlado, just in time. ¿Por qué yo, que trabajo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, tengo que tener permiso para alguien ascender mis informaciones a las 10 de la noche de un sábado? No hay por qué. ¿Sí? Y cuando vamos a la inteligencia artificial, ¿sí? La segmentación de red es algo importantísimo. Esto hace parte, ¿sí? Entender la red, proteger la red, ¿sí? De tal manera, de tal segmentación, es muy, muy importante. Sí, que un atacante entre a la red a través de un dispositivo y se mueva hacia otro y cause un problema mayor. Esa microsegmentación es precisamente uno de los Zero Trust. Sí. Y el anterior es el principio de mínimo privilegio. Tú no puedes tener acceso a todo. Y cuando ampliamos esto a la inteligencia artificial, es una capa, es una nueva capa de red que estamos armando para que todos los modelos de inteligencia artificial se funcionen de manera correcta, que no haga ningún riesgo, ninguna anomalía en este modelo, ¿sí? La visibilidad continua, lo que más vemos, lo que más, cuando yo voy a una reunión con ustedes, lo que más percibo es que hay silos dentro de su compañía. Sea un gerenciamiento, ¿sí? De red, sea para algo de seguridad, sea para una legislación, ¿sí? Sea ahora para la inteligencia artificial. ¿Sabes dónde más estamos encontrando riesgos en la compañía cuando se implementa una inteligencia artificial? Que distintos departamentos dentro de su compañía están trabajando con distintos modelos de inteligencia artificial. Esto empieza a crear en el mercado, ¿sí? Superficies de ataque que no es bueno. No es parte del Zero Trust. ¿Por qué? Porque se amplía la superficie de ataque. Se trabaja con informaciones, con datos que nada sabes de dónde vienen. ¿Cómo yo garantizo que cuando estoy entrenando mi modelo, yo estoy con el acceso correcto, con la protección de la red, con la protección de dispositivos y principalmente, cómo yo garantizo que yo estoy seguro en estas aplicaciones? ¿Sí? Es muy importante. Hoy
IBM ya tiene herramientas para justamente garantizar, ayudar a ustedes. Y aquí no estoy haciendo simplemente merchandise porque este mercado está abierto. También mi competencia ya tiene seguridad de datos. Son 6 factores claves de la Zero Trust y es bueno. Es como una escuela. Ayer estaba platicando con mi compañera de IBM, Loli, y me gustó esa analogía. La seguridad es como un niño en la escuela, como nosotros en la escuela. Se empieza, ¿sí?, por el primario, después vamos a la escuela básica, a la universidad, a la posgraduación. Pero cuando llego a la posgraduación, ¿sí?, tengo fundamentos de esta escuela primaria, de esa escuela primaria. Es muy importante que ustedes se queden con esto todo el tiempo. Conforme van creciendo, ¿sí?, se quedan con esto todo el tiempo. Gestión centralizada de protección de datos. ¿Quién está ascendiendo los datos? ¿Cómo se están utilizando los datos? ¿Qué tipo de información está indo a la inteligencia artificial? ¿Dónde los cifro estos datos? ¿Sí? Este es algo muy, muy importante. No solo datos en reposo, garantizar la protección, como también los datos en tráfico. ¿Sí? Es algo que tenemos siempre, siempre. ¿Por qué? Porque al final tenemos los beneficios. No es todo solo la parte mala. ¿Sí? Trabajamos por la seguridad. Porque me gusta mucho, José, de una analogía, muchos de ustedes ya probablemente ya escucharon. José, ¿tú sabes por qué un coche de Fórmula 1 tiene frenos? Yo sé que tú sabes, pero... Bueno, para pararse cuando termina la carrera o para pararse en los pits. Sí, claro. Es prácticamente imposible tener coches de Fórmula 1 que van hasta 300 kilómetros por hora sin los frenos. Y el mismo para ustedes. Se va a tener una experiencia fantástica platicando los Zero Trust, utilizando la inteligencia artificial. Todos ustedes van a tener retornos enormes con la reducción de incidentes, con mayor control, ¿sí?, con cumplimientos normativos. ¿Sí? Se tiene control, se reducen las violaciones, tienes una mayor flexibilidad y se acelera el negocio. Al final, la seguridad no es simplemente para qué, para separar el negocio, para se acelerar el negocio. La seguridad tiene que ser vista como un beneficio tangible, como un diferencial competitivo. ¿Sí? Mira lo que pasa en las encuestas, demuestran. ¿Sí? Cuando se hace beneficios, se tiene reducción de casi 70%, ¿sí?, de los accesos no autorizados. Cumpliendo. Y aquí yo puse el ISO, pero cumpliendo con las normas, tú estás de acuerdo con la federación, tú estás de acuerdo con la ley, tú se beneficias de esto, ¿sí?, contra su competencia. Se beneficia con esto, ¿sí?, teniendo que principalmente, ¿sí?, una mayor confianza, ¿sí?, y un mejor auditoría, una mejor inversión de los accionistas, ¿sí?, y principalmente su cliente, la confianza del cliente. ¿Sí? Estos son factores fundamentales. Resiliencia, José. Bueno, en una nube híbrida o en estas soluciones que estás viendo, nosotros estamos entendiendo que la superficie de ataque está amplia, los perímetros de tu red ya no existen, ya no están confinados en un solo lugar, ya los aplicativos se consumen en todas partes. Y bueno, la redundancia geográfica se refiere a eso, a que nosotros en un modelo de mitigación de ataques de denegación de servicio, en un modelo como este, vemos cómo funciona la sinergia entre el Edge Cloud y las nubes públicas. En un ataque de denegación de servicio, el negocio se puede ver afectado, se va a ver afectado. Si hay un ataque de fuerza bruta, si hay un ataque de capa 7, capa 3 o 4, se va a ver afectado. En una mitigación de ataques de denegación de servicio, la nube híbrida pasa a ser una de las soluciones más importantes. El negocio no se va a parar porque simplemente el tráfico se puede enrutar hacia otra zona de disponibilidad
mientras se analiza el tráfico que está atacándose, que está atacando al negocio. El negocio puede seguir operando desde otra zona, pero mientras se analiza y se responde al ataque malicioso. Se extrae la data productiva, la data que tiene que seguir recibiéndose, y se filtra solamente la data maliciosa que está tratando de imposibilitar nuestro aplicativo. Y por último, utilizando patrones de inteligencia artificial y machine learning, simplemente se ejecutan, se adaptan y se regresan a los patrones originales, pero ya se conoce la incidencia o el tráfico malicioso que está tratando de hacer indisponible nuestros aplicativos. De esa manera, una nube híbrida, una solución híbrida puede responder a un ataque de negación de servicio. Entonces, parte de las soluciones que ofrece esta sinergia entre un Edge Cloud, como ya lo explicamos al principio, y las nubes públicas, precisamente en un ejemplo como el de los ataques de negación de servicio, puede operar sin problema. Háblanos del Zero Trust y de lo que pasa con la computación cuántica en todo esto. Quantum 6. Mira, todo lo que aprendemos se va a la basura. Perdón por la clareza, ¿sí? Pero es la más pura verdad. La computación cuántica es algo que empieza hoy a cambiar este mercado. Ojo con esto, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Existe la computación cuántica? Sí, ya existe. ¿Sí? IBM, la competencia, Microsoft. Hay mucha inversión, mucho desarrollo en todo lo que es la computación cuántica. Y este trae un nuevo mercado, un nuevo mundo a todos nosotros. ¿Sí? La computación cuántica, hay soluciones. Sí, todo lo que es el Quantum Safe, que es la nueva frontera de la seguridad. Cuando hablamos de quantum, ¿sí? Estamos hablando de cifras, de cifrados que tomaría como años, décadas para descifrar, se hace en segundos. ¿Dónde ustedes tienen cifrados? ¿Ya pararon para pensar dónde ustedes tienen cifrados? Hay cifrados en su mobile, en las aplicaciones que hace consulta a las bases de datos. Hay cifrados de datos que están en reposo. Hay cifrados de datos que están en tránsito. Hay cifrados en la red. Hay cifrados en archivos no estructurados, en archivos estructurados. ¿Sí? Todo esto se va a cambiar. Es un alarme que ya tengo que hoy empezar a trabajar. Tal vez sí. Mira lo que platicamos, que es la seguridad, ¿sí? Tiene su madurez. Usted tiene muchos retos, entiendo esto. Usted tiene retos de red, usted tiene retos de aplicaciones, retos de seguridad, de bases de datos, de garantizar microsegmentaciones, microaplicaciones, microbases de datos, desarrollar muchas aplicaciones para sus clientes, ¿sí? Estos son los retos del día a día. Pero me gusta mucho de hacer una analogía de la computación cuántica como el ER2K. Nadia se desarrolló de la fecha de 1 de diciembre de 2099 a 1 de enero de 2000. Los procesos, los sistemas empezaron, las empresas de consultoría, ustedes empezaron a pensar en esto años antes. Y lo mismo va a pasar con la computación cuántica. La computación cuántica es una realidad, ¿sí? Va a abrir nuevas fronteras a todos nosotros. Sí, es una verdad. ¿Sí? Va a abrir nuevas fronteras. Va a agilizar mucho los negocios. Sí, va a agilizar mucho los negocios. ¿Es para mañana? ¿Es para el próximo año? No, no es para el próximo año. Pero mira lo que está pasando. Ataques de hackers, ¿sí?
secuestran los datos. Mira, estos datos están cifrados. Ok, no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a guardar estos datos. Es una información de mi teléfono, de tu teléfono. Tranquilo, no va a pasar nada, seguro que no. No sé. Pero Está cifrado. De mí está cifrado. Pero mañana, si es una información confidencial, ¿sí? Es una información de negocios que puede durar décadas, si es una información histórica, ¿sí? Es algo justamente que tiene un valor muy, muy importante. Entonces, es algo que ustedes ya tienen como líderes de su empresa, ¿sí? Ya tienen que empezar en algún momento, en los próximos meses o en los próximos años, en el próximo año, a sí empezar qué van a hacer con la computación cuántica. ¿Cómo se van a preparar? Hay 3 modelos, ¿sí? Hay 3 etapas en la computación cuántica. La primera etapa es explorar todo el riesgo que tiene en su red, ¿sí? Garantizando así dónde están las vulnerabilidades, ¿sí? Descifrados en toda la red. Es lo que llamamos el estágio de explorar, de explorar las vulnerabilidades, de explorar todo lo que tengo dentro de mi red. La segunda etapa es justamente priorizar acción, ¿sí? Donde voy justamente empezar, ¿sí? A cambiar los protocolos existentes de cifrado, ¿sí? A todo lo que es la Quantum Safe, los cifrados, los 4 modelos hoy, ¿sí? De Quantum Safe que tienes, los protocolos de Quantum Safe que tienes. Y la tercera etapa, que es la etapa de remediación, ¿sí? Esta sí, es la etapa de cómo empiezo a hacer este cambio, ¿sí? Y justamente implementar el protocolo Quantum Safe versus el protocolo actual de cifrado que tengo dentro de mi empresa. Es algo que ya estoy viendo algunas industrias, principalmente bancas, ¿sí? Trabajando, ¿ok? Ya está dentro de la tarea ahí de los ejecutivos, ¿sí? Entonces es algo, José, que yo comparto en esta charla con ustedes de tan importante. Entonces, además de todo que es la red, la seguridad de Zero Trust, las remediaciones, la inteligencia artificial que llega para justamente nos ayudar, ¿sí? La computación cuántica es algo de alerta que trago aquí a todos ustedes, es algo de novedad que trago a todos ustedes acá, para que se queden en su cabeza cómo ustedes van a colocar esto dentro de su tarea, dentro de su cronograma ahí de actuación. Y la computación cuántica serán servicios que se van a obtener desde las nubes públicas. Por el característica del cómputo, van a tener que consumirse desde allá. Entonces el modelo híbrido es parte de eso. Sí, este es un punto importante. ¿Dónde se va a quedar toda esta computación cuántica? ¿Qué tipo de datos? Estas son informaciones que aún no sabemos, pero que ahí vienen. Y ojo con eso, que ya hubo el primer ataque cuántico arrancando este año, ¿sí? Ya hubo un primer secuestro, un primer ataque cuántico en el mercado mundial. Bueno, ya hay cómputos de... Entonces, es una realidad. Sí, ya hay 60 qubits y algo así, ya trabajando, descifrando patrones de encriptamiento, pues. Sí. La clave de seguridad, sí, es proteger el negocio. Esto yo pienso que es algo clave, es algo que está en la cabeza de todos ustedes, ¿no? ¿Cómo yo hago que esta nube híbrida acelere la transformación digital, ¿no? Pero, ojo con Quantum Safe, con la inteligencia artificial. ¿Cómo yo hago justamente para que este perímetro de la inteligencia artificial sí sea seguro? ¿Cómo yo clasifico las informaciones? ¿Cómo yo hago para entrenar mi modelo de inteligencia artificial y garantizar que un chatbot hoy, ¿sí? Que esté en el plan que va a ayudar en la productividad, que va a hacer sus clientes más contentos, más ágil el negocio, no tiene
ningún daño, no tiene nada malo en esto, ¿sí? Es muy importante que ustedes siempre se queden con la inteligencia artificial como un nuevo punto, un nuevo perímetro a ser explorado, a ser justamente tener el Zero Trust dentro de este ecosistema nuevo, ¿no? ¿Por qué? Para reducir la confianza y fortalecer la confianza, reducir riesgos, ¿no? Es importante esto, ¿no? Tener más control, cada vez más ágil, más valor a todos ustedes. José. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias a todos.